¿Qué tal? Y bienvenidos. Hoy dibujaremos al científico más destacado y reconocido del siglo XX, ganador del Premio Nobel de Física, famoso por la teoría de la relatividad especial, el efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad general, el estudio de las ondas gravitacionales, entre muchos aportes más a la humanidad. Hoy, en León 14, le rendimos un pequeño homenaje con esta pintura digital al mismísimo Albert Einstein. Pónganse cómodos, comenzamos. Como cualquier dibujo o pintura, ya sea tradicional o digital, comenzaremos con un boceto general muy rápido. Cuidaremos claro las proporciones y distribuimos los rasgos de manera correcta. Bajamos la opacidad a esta capa y repetimos el procedimiento de bocetar en una capa nueva, pero ahora definiendo un poquito mejor los rasgos. El reto de esta pintura digital fue evitar que los trazos se hicieran evidentes como en dibujos anteriores. Por ejemplo, se me viene a la mente el de Yoda, que les estaré adjuntando aquí en la tarjeta de la pantalla. Los invito a que vean ese video. La principal diferencia entre esta y aquella técnica es que en esta pintura vamos a practicar lo que es vamos a llamarlo entre comillas, manchado, para que sea un efecto como este y no nos vamos a acercar tanto al resultado como este. Vean cómo el dibujo de Yoda tiene trazos visibles y el de Einstein no. Ese es el reto de esta pintura. Para comenzar a aplicar el valor tonal, bastará que iniciemos con un gris medio, al cual le reduciremos la opacidad, y poco a poco iremos bajando el tono. Es decir, que utilizaremos grises cada vez más oscuros para aplicarlo en las sombras. Noten cómo en un espacio de la pintura estamos haciendo nuestra paleta de tonos. De esa manera, si yo quiero regresarme a algún gris en particular, puedo obtenerlo muy rápido con la herramienta del gotero. Para esta pintura digital en particular estoy utilizando solamente dos pinceles. El primero, que es para motivos de trazo, ha sido el pincel seco, lápiz definido, y también ya para rellenar el gris ha sido el de opacidad de presión, circular definido. Al igual que los otros dibujos digitales, utilicé también la Huion 1600 Plus, que es una tableta digitalizadora que marcha a la perfección. Y regresando al dibujo, vean que hemos oscurecido la aplicación de grises, y esto va modelando poco a poco nuestro rostro, dándole volumen, trama y también algo de plasticidad. Hasta este punto el proceso lo estaremos repitiendo varias veces, es decir, que basados en nuestra referencia, estamos aplicando los valores más oscuros para obtener volumen en nuestra pintura. Capa tras capa es un proceso algo repetitivo. Pero progresivamente el gris del fondo va cediendo a la cascada tonal y estamos comunicando al espectador cuál es la dirección de la luz. En este caso, en esta escena en particular, notamos que la iluminación procede del lado derecho. Entonces, si queremos hacer una escena coherente, la sombra tendrá que proyectarse al lado izquierdo, es decir, el lado contrario de donde está viniendo nuestra luz. Y una vez aplicado el valor tonal general, simplemente se hace uso de la esponja mezcladora y esta herramienta nos permitirá difuminar un poquito los grises, dando un aspecto como de óleo, como brochazos gruesos. Bien, para afinar detalles requerimos que los trazos ya vayan teniendo un sentido y una intención muy clara. Por ejemplo, las pinceladas que estamos aplicando en los ojos se vayan adaptando a la forma del párpado. Esta etapa del sombreado se está aplicando con un gris muy oscuro, más o menos a un 60% de opacidad. Así que podemos aplicar tonos tenues o muy marcados, simplemente calibrando la fuerza que estamos aplicando en la pluma. Observen que al aplicar el valor tonal lo único que está variando es el tamaño del pincel. Grande y sin mucha presión para superficies más amplias, y pequeño, pero concentrado para zonas que son como arrugas, líneas de expresión o simplemente requieren más detalle, como los bigotes. Eviten pasar por alto la dirección del tramado, esto es la dirección de la pincelada, ya que esta etapa es vital para que nuestra pintura adopte una semiótica de tal o cual manera. En este caso, de esta pintura en particular, se aplicó un tramado lineal. Esto quiere decir manchas que se van adoptando a la forma de la superficie, y con ello obtenemos una apariencia que sí, en efecto es más suave y realza más las formas. Sin embargo, estamos sacrificando un poquito más las texturas. Todo se trata de qué queremos comunicar.
Ahora que estamos aplicando valores más oscuros, analicemos lo que esto causa en el dibujo. Cuando aplicamos tonos más cercanos al negro, la información que mandamos a nuestro cerebro es que esa zona está reflejando menos luz, por tanto es más oscura y está llegando menos iluminación. Siguiendo esta premisa, si nativamente una zona de la piel fuera más oscura, tendríamos que dar un valor tonal más cercano al negro. Tendríamos que hacer lo mismo si queremos empujar esa superficie hacia el fondo para que ésta reciba menos luz. Véase, por ejemplo, la parte que está entre el párpado y la ceja. Como quien dice, se sume hacia el interior del cráneo y al hacer esto está recibiendo menos luz. Por consecuencia tendrá un valor tonal muy cercano al negro. Lo mismo funciona a la inversa. Una superficie más expuesta a la luz o un color nativo más claro llevará un valor tonal más cercano, pero hacia el blanco. Para continuar, no olvidemos los ojos. Y a pesar de que sabemos que los ojos son blancos, a excepción del iris obviamente, están integrados al rostro. Y por ello, deben tener también el correcto valor tonal que le corresponde. De otro modo, se verían como si estos emitieran luz y, para ser sincero, se vería medio creepy. Recuerden que se trata de hacer un sombreado que sea coherente. La técnica para sombrear el ojo es relativamente simple. Vamos a aplicar un valor tonal para el blanco del ojo. No blanco completamente, sino un gris muy tenue. Vamos a aplicar también un valor tonal intermedio para el iris. Y finalmente un valor tonal cercano al negro para la pupila. Ya una vez que tengamos estos tonos agregados, simplemente añadimos una sombra que lo integra al resto del rostro. Hecho esto, trazamos las cejas en dirección del pelo sin mucho detalle, pero sí con un tamaño de pincel más reducido. Ahora nos pasamos al bigote, sombreando y detallando la parte de la sombra del rostro y ampliando a la vez el contraste del rostro mismo, aplicando valor tonal más oscuro con el pincel más grande en las zonas que no están recibiendo luz. Aplicados entonces los grises y negros para las sombras, pasamos entonces a detallar las luces. Como hemos visto anteriormente, las sombras se aplican para colores más oscuros o que están recibiendo menos luz. La iluminación quedará plasmada con colores claros y a la distancia entre blanco y negro dentro de una superficie es lo que determina el contraste y la dureza de la luz. Veamos la frente. Posee una superficie de piel muy extendida y es muy lisa. Por tanto, la transición que hay entre la luz y la sombra no es tan intensa. Escenario muy diferente sucede en la zona de los ojos y la nariz, donde las formas cambian mucho y nosotros comunicamos esa evolución de forma mediante la caída de tono entre las sombras y las luces. Y vean que a pesar de no representar la misma superficie del dibujo que las sombras, las luces fungen como un acento que integra al todo, proporcionando muchísimo más volumen del que ya teníamos. Muy bien, dejaremos de lado la parte del rostro para enfocarnos en el cabello de Einstein, ya que es algo muy característico y que ha servido para alimentar el estereotipo de científico loco. Lo primero que notaremos es que es caótico, pero desglosando el proceso de dibujo lograremos un buen resultado. Veamos que por ahí tenemos de fondo el trazo que habíamos hecho al inicio, y dicho trazo sí nos servirá como guía. Noten también que he cambiado el color del fondo, y esto debido a que el pelo es canoso y se perdería con el fondo si se conserva blanco. Por eso es que lo puse un gris un poco claro, un poquito medio. Y bueno, con un pincel de grosor medio lanzaremos trazos algo así como serpenteantes desde la orilla de la cabeza hacia el trazo que delimitaba el tamaño total del pelo. Y observaremos que va quedando el pelo como una masa blanca. Y está bien, eventualmente vamos a añadir trazos más delgados y con un distinto tono que servirá para modelar aún mejor el pelo. Un detalle que nos ayuda a ganar profundidad es trabajar el pelo en distintas capas. Es decir, la primera pasada, entre comillas, será una capa que situaremos en el fondo. La siguiente será con menor transparencia y un acabado más fino, así como un pincel más delgado. Y así sucesivamente. Ahora sí que el límite para ese proceso será aquello que nuestro ojo y nuestro criterio vaya considerando como correcto.
Ahora, como pueden observar en el proceso, ya estamos dibujando tonos más oscuros en el pelo. Esto genera más volumen y lo estamos colocando justo en la raíz del cuero cabelludo. Delimitamos mejor las orejas y después aplicamos mancha en la zona naciente del pelo. ¿Se fijan? Es opacidad suave y un pincel grueso. Esto nos ayuda a crear una transición suave, fluida, que nos ayuda a nutrir más el volumen. Hecho esto, añadimos unas pequeñas luces finas en los mechones que son alcanzados por la luz, y estos ligeros pero muy potentes detalles realzan de un modo magistral y elegante nuestra pintura digital. Ya concluido el pelo, pasamos entonces ahora a dibujar su ropa. Estamos en los últimos detalles. Quizá la parte de la ropa es la que menos nos interesa enfatizar, pero no por ello dejaremos de ser rigurosos con la calidad. Solo reduciremos, eso sí, la cantidad de detalle para que este no compita en atención con el rostro. Pretendemos que sea únicamente un complemento. Iniciamos lógicamente con lo que ya tenemos trazado, el cuello, y a partir de ahí, con un tono negro de baja opacidad, vamos dibujando de manera esquemática algunas costuras, formas y pliegues de su ropa. Fíjense que la sombra de la ropa son como una especie de hemiciclos, y tomé esta decisión para que en el resultado final se viera como una especie de busto y le diera todavía más presencia a la parte principal del dibujo, que es el rostro. Y con eso terminamos la parte de la ropa. Para comenzar entonces con los detalles finales. Total, entramos a una etapa que no corresponde tanto al dibujo, pero sí a la parte de la composición y presentación del mismo, aunque al final sí vamos a añadir ciertos detalles de corrección. Cambiar el tamaño y centrar al sujeto son solo algunas partes de este proceso. Quitamos la paleta y agregamos unos filtros degradados al fondo para que no se vea tan plano. Y tal cual mencioné hace unos momentos, agregamos los últimos detalles de tono: luz de recorte, detalle de bigote, luces en la cara y pelo, así como sombras en el rostro. Ya básicamente lo único que nos queda es firmar nuestra obra, y con ello estamos terminando nuestra pintura de Albert Einstein. Este es el resultado. Si el video y el dibujo te han gustado, agradecería mucho que dieras un like, te suscribieras o comentaras. Asimismo, muéstralo a tus amigos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver. Nos vemos. Bye.